¿no? Esta es la imagen de un cáncer esofágico, ¿no? Un cáncer epidermoide, ¿no? Más o menos como es. El estrechamiento de la luz del esófago en el cáncer es irregular. No es como en la calasia, que es en punta de lápiz, ¿no? Sino es irregular. Esa es la característica principal del cáncer epidermoide. Cuando el cáncer es resecable, el tratamiento es quirúrgico, pues, ¿no? Se hace tunelización gástrica o se hace esofagectomía total con transposición de colon. Muy bien, la pregunta 19 dice, enfermo de 48 años con disfagia para líquidos desde hace 2 meses, diagnosticado por esofagoscopía y biopsia de carcinoma epidermoide a nivel del tercio medio torácico. Presenta tomografía abdominotorácica sin signos de extensión tumoral. ¿A qué prueba habría de ser sometido para confirmar la resecabilidad tumoral? A una gamografía ósea, un tránsito varitado esófago gástrico, ecografía endoesofágica, gamografía hepática y pulmonar o una traqueobroncoscopía. ¿Qué le harían para saber si pueden sacar ese tumor? A ver, vamos a ver. ¿Gamografía ósea le servirá? No, ¿no es cierto? Porque sirve para ver básicamente si hay metástasis ósea. Tránsito varitado esófago gástrico. ¿Le servirá de algo? Pueden ver el tamaño de la estenosis de repente, ¿no? Pero para resecar un cáncer, ustedes tienen que ver cómo está la extensión local de la enfermedad, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Una ecografía endoesofágica servirá o no? Parcialmente les puede servir, ¿no? Principalmente les va a servir para ver la pared del esófago, ¿ok? Las paredes, cómo está. La mamografía hepática y pulmonar no sirve, ¿no es cierto? Básicamente para ver si hay metástasis. Una traqueobroncoscopía les va a servir para ver si este órgano está tomado. Si está libre en la traqueobroncoscopía, este cáncer podría ser resecado. Entonces, como parte de los estudios previos en estos pacientes con cáncer, además que les pueden hacer su tomografía computada, su ecografía endoesofágica, su tránsito varitado, etc. Una de las pruebas es hacer una traqueobroncoscopía para ver que no haya lesión a la tráquea, o sea, que no haya extensión local. Si está tomada la tráquea es irresecable, pues. ¿Ok? No se puede resecar esta enfermedad. Muy bien, cuando se hace la esofagectomía lo usual es que hacer una tunelización gástrica, o sea, se adelgaza el estómago y se anastomosa con la porción distal del esófago, ¿no? Que ha quedado con el remanente. A eso se llama tubolización o tunelización gástrica. ¿Okay? Es una cirugía compleja que si no es posible hacerla, si no alcanza, ¿no?, la longitud del esófago y el estómago para hacer esto, lo único que puede hacerse además de esto es la transposición de colon, o sea, se lleva parte del colon desfuncionalizado y se anastomosa del esófago hacia el estómago, ¿no? Una transposición esofágica con colon se llama eso. Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que es la patología quirúrgica del estómago, ¿no? Dentro de la patología quirúrgica del estómago está las patologías benignas, que son principalmente las úlceras y el cáncer. ¿Ok? Últimamente, estamos hablando las últimas décadas, la úlcera ha dejado de ser el tratamiento quirúrgico la primera elección, ¿no? Normalmente ahora se reserva solamente para algunos casos muy específicos, pero antes el tratamiento de la enfermedad ulcerosa era principalmente quirúrgico. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la patología del estómago, ¿no? Dice la pregunta, el procedimiento que consiste en colocar un tubo en el estómago que salga a la piel con la intención de utilizarlo para alimentar a un paciente se llama, ¿cómo se llama? ¿La A o la B? La B, ¿no es cierto? Gastrostomía. La gastrotomía sería hacer un corte al estómago y abrirlo, ¿no sé? Eso se llama gastrotomía, o enterotomía, o coleocotomía, es abrir.
Cuando esa víscera hueca se aboca afuera hacia la piel, a eso se llama gastrostomía. ¿Ok? Si fuera el colon es colostomía, si es el yeyuno es yeyunostomía. Muy bien, gastrostomía es, ojo, no es gastrotomía, acá es la B, gastrostomía. La 21 dice, un varón de 40 años, sin antecedentes de interés, acude al servicio de urgencias por dolor brusco y de gran intensidad en epigastrio, desde una hora antes y no cede. A la exploración, el paciente está pálido, sudoroso, hipotenso, con respiración superficial. El abdomen contracturado es muy doloroso a la palpación superficial, con desaparición de la matidez hepática a la percusión, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Apendicitis aguda, pancreatitis aguda, perforación gástrica, colecistitis aguda o isquemia mesentérica. ¿Cuál será? Una perforación gástrica, ¿no es cierto? ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Dice, varón de 40 años sin antecedentes de interés. Okay. Al decir sin antecedentes de interés y tener 40 años nos va a excluir o nos va ya a alejar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la isquemia mesentérica. La isquemia mesentérica se da en pacientes seniles, ¿no? Mayores de 65, 70 años y que tengan alguna enfermedad cardíaca productora de émbolos en general, ¿no? Es lo más frecuente, ¿no? Fibrilación auricular, por ejemplo. Se produce el émbolo o el coágulo en la aurícula, viaja a través de las arterias y va a llegar a taponar alguna parte de las arterias mesentéricas, ¿ok? Es lo más frecuente en la isquemia mesentérica. Dice, inicio brusco del dolor, ¿no es cierto? De gran intensidad en epigastrio, una hora antes y no cede. A la exploración del paciente, el paciente está pálido, sudoroso, hipotenso, con respiración superficial, ¿no? Hay una reacción adrenérgica acá grande. El abdomen contracturado, muy doloroso a la palpación superficial, ¿no? Eso significa que es un abdomen peritoneal, ¿no es cierto? Contracturado totalmente. Para que una apendicitis les dé este tipo de abdomen tiene que pasar horas, ¿no? 24, 72, 48 horas mínimo. Una pancreatitis aguda podría ser todo lo anterior, pero la diferencia sería en la pancreatitis. En general, el dolor, que es muy, muy intenso, no va a la par con la palpación, ¿no? El paciente puede estar revolcándose de dolor, ustedes le empiezan a palpar, hay dolor, pero no hay un abdomen en tabla, ¿no? No es a la palpación, no se despierta un dolor exquisito. Muy bien, colecistitis aguda lo mismo, ¿no? El dolor sería más al lado derecho, no en epigastrio. Tendría el antecedente de cálculos. Entonces esto es una perforación gástrica, ¿no? Y el dato más importante de repente es esto, ¿no? Con desaparición de la matidez hepática. ¿Por qué desaparece la matidez hepática? No, normalmente cuando ustedes percuten el hipocondrio derecho es mate, ¿no es cierto? No es timpánico. ¿Por qué desaparece? Porque hay aire, ¿verdad? Hay aire, ¿no? Aire dentro de la cavidad abdominal no debe existir, salvo haya una perforación de víscera hueca, ¿ok? Entonces la perforación gástrica es lo más probable acá, ¿no? Esta desaparición de la matidez hepática tiene un nombre incluso, ¿no? Se llama el signo de Joubert, ¿ok? El signo de Joubert en semiología. Muy bien. La pregunta 22 dice, varón de 48 años, ¿no? Igual que el anterior, con historia de dispepsia y ardor epigástrico que calma con la ingesta y con anti-H2. Acude por hematemesis y melenas importantes. Su presión es 100/50, hematocrito 38, hemoglobina en 11. Leucocitos en 10.000. ¿Qué actitud cree la más acertada? Endoscopía alta urgente, vagotomía troncular más piloroplastía, vagotomía supraselectiva, vagotomía más antrectomía o antrectomía más Billroth 2. ¿Qué deberían hacer con este paciente? Endoscopía, ¿no es cierto? Para hacer el diagnóstico. Pues, no se van a hacer de frente, no se van a poner a hacer de frente una vagotomía, ¿no? Muy bien, la pregunta 23 dice, paciente varón de 40 años que presenta un cuadro súbito de dolor en puñalada, ¿no? Entre comillas, dice.
en epigastrio, con sudoración y taquicardia. La radiografía de tórax en bipedestación pretende confirmar ¿qué cosa? Neumotórax, pancreatitis aguda, disección aórtica, perforación de úlcera duodenal o neumoperitoneo. No, si tienen un paciente que viene así, ¿no? Se queja de dolor súbito, empuñalada, tipo punzada, les dice, en epigastrio, ¿no? Y lo encuentran sudoroso, taquicárdico, muy adolorido. Le deben pedir una radiografía de tórax, eso está bien, ¿no? Esa es la conducta. ¿Qué buscan en la radiografía de tórax? ¿Para qué le piden? ¿Qué deberían buscar? ¿Neumotórax? No, ¿no es cierto? ¿Pancreatitis aguda será el diagnóstico con placa de tórax? Tampoco. ¿Disección aórtica? Tampoco. ¿Perforación de úlcera duodenal? Verán en una radiografía de tórax, podrán decir, ¿es una perforación duodenal? ¿Sí o no? Lo que pueden decir es una perforación de víscera hueca, pero no van a saber si es gástrica o duodenal, ¿no es cierto? ¿Qué cosa van a buscar? Van a buscar neumoperitoneo, ¿no es cierto? Eso es lo que van a buscar. A ese paciente le piden una placa de tórax y sale esto. ¿Les llama la atención algo? Debajo del hemidiafragma derecho se ve el hígado, ¿verdad? ¿No? Y hay un espacio en esta zona que es radiolúcido, ¿okay? Que no debería estar ahí. Esto se presenta porque hay aire, ¿no? En la cavidad abdominal, ¿no? A esto se llama neumoperitoneo. Esto nos da pie a decir, podrían preguntarles también, el estudio radiológico del abdomen se basa en 3 placas. ¿Cuáles son? La radiografía de tórax en decúbito, la radiografía de abdomen en decúbito, de abdomen de pie y la radiografía de tórax. Siempre cuando hacen un estudio radiológico del abdomen, de rayos X, tienen que pedir esas 3 placas, de abdomen de pie, abdomen en decúbito y la placa de tórax. ¿Ok? La placa de tórax les va a servir para esto, ¿no? Para ver la presencia de aire subdiafragmático, ¿no? Neumoperitoneo. Muy bien. La siguiente pregunta, la 24, dice: un varón de 48 años de edad, sin antecedentes digestivos de interés, tratados con antiinflamatorios no esteroideos, es intervenido con carácter urgente por hemorragia digestiva alta provocada por una úlcera gástrica solitaria en el fondo del estómago. ¿Cuál de los tratamientos siguientes es el más adecuado? ¿No? Ya tienen el diagnóstico, es una úlcera gástrica que está sangrando. Sutura de la úlcera más vagotomía y piloroplastia, sutura de la úlcera, antrectomía y bilrozuno, biopsias múltiples y cierre de la úlcera, escisión en cuña, biopsia, vagotomía y piloroplastia, o vagotomía, antrectomía y bilrozuno. ¿Qué será? ¿Qué deberían hacer? A ver, la clave está acá. Un varón de 48 años, sin antecedentes digestivos, ¿no? No tiene antecedentes de dolor epigástrico, de acidez, etc. Tratado con AINES, ¿no? Presenta una úlcera que sangra. ¿Cuál será la causa probable de esa úlcera? Los AINES, ¿no es cierto? Si es AINES, le harán ustedes vagotomía, ¿no? Tratarán como una úlcera ácido péptica. No, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer acá es solamente la sutura de la úlcera, perdón, las biopsias múltiples y el cierre de la úlcera. Cierre de la úlcera para que no sangre, ¿no? Y las biopsias, sacar la úlcera, mandarlo a patología y sacar biopsias para descartar que no haya una neoplasia asociada. Nada más, ¿ok? La vagotomía, la antrectomía, etcétera, se hacen en casos confirmados de una enfermedad ulcerosa ácido péptica que no responde al tratamiento médico, ¿okay? Que no responde al tratamiento médico. Muy bien, la 25 dice: varón de 20 años que presenta abdomen agudo por perforación de úlcera duodenal de hace 3 horas, sin antecedentes de úlcera. El tratamiento de elección será, ¿qué cosa? Aspiración, sueros y antibióticos, laparotomía y cierre simple de la perforación,
gastrectomía, Billroth 2, vagotomía troncular y piloroplastia, vagotomía troncular y gastroenterostomía. ¿Qué harían? Es parecida a la anterior pregunta, ¿eh? A ver, aspiración, sueros y antibióticos. No, no es cierto, tiene una perforación, ¿ves? No van a hacer. Gastrectomía, Billroth 2 harán. Tampoco, ¿no? Vagotomías tronculares. Tampoco, ¿no? Es un paciente varón de 20 años. Presenta 3 horas de enfermedad. No tiene antecedentes de úlcera. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? Una laparotomía, cierre simple la perforación. Obviamente, antes de cerrar, hay que reavivar bordes y los bordes se mandan a patología. ¿Ok? En el caso de úlcera duodenal. Muy bien. Este es un esquema que le sirve para ver los tipos de vagotomía que hay. La vagotomía es un procedimiento quirúrgico que actualmente se reserva solamente para algunos casos muy especiales, ¿no? Recidivas de úlceras, no respuesta al tratamiento médico, sangrado que no responde a la medicación, etc. La vagotomía se podía hacer para disminuir, o se hace para disminuir la secreción ácida del estómago. Puede ser troncular, selectiva o supraselectiva, ¿no? Como ven acá está en celeste el nervio vago, ¿no? El nervio vago, una de sus ramas o la principal, digamos, entrando al abdomen, es este, acá le ponen ramo extragástrico, es el ramo colecisto hepático, o sea, se va hacia el hígado, hacia la vesícula biliar, y la rama más grande continúa por la curvatura menor hasta llegar a la zona antropilórica, ¿no? Donde va a terminar en 3 a 4 ramas pequeñas a las cuales le llaman el nervio de la Target. La vagotomía troncular consiste en cortar o cortar de plano el tronco del neumogástrico, ¿no? Del nervio vago. La selectiva consiste en cortar el neumogástrico después que ha dado la rama extragástrica, ¿no? Se identifica esa rama y luego se corta. Y la supraselectiva es cortar todas las ramas que van hacia la curvatura menor, respetando el nervio de la Target, ¿no? Que va a dar la inervación al antro y al píloro. Cuando se hace vagotomía troncular, se debe hacer piloroplastia también. ¿Por qué siempre se hace eso? El vago lo que va a producir al cortarse es que haya un espasmo del píloro. Entonces, para que no haya una retención gástrica, se debe hacer una piloroplastia para que el vaciamiento del estómago sea normal. ¿Ok? Bien, de esto que deben recordar que hay 3 tipos de vagotomía: la troncular, la selectiva y la superselectiva. La troncular consiste en cortar todo el vago. La supraselectiva o superselectiva es respetar el nervio de la Target que va hacia el antro y al píloro, ¿no? Y la selectiva es la que va a cortar el nervio vago después que ha salido el ramo extragástrico. Muy bien. La 26 dice: todos los datos siguientes son útiles para el diagnóstico precoz de la úlcera gastroduodenal perforada, excepto uno. Señálelo. Dolor en puñalada, distensión abdominal marcada, neumoperitoneo, disminución de la matidez hepática, facies de angustia y ansiedad. Ok, dice, todos los datos siguientes son útiles para el diagnóstico precoz, dice, ¿no es cierto?, de la úlcera gastroduodenal perforada, excepto uno. ¿Cuál no es precoz? La distensión, ¿no es cierto? El dolor en puñalada es lo primero que aparece. Posteriormente aparece el neumoperitoneo, disminución de la matidez hepática, y junto con el dolor en puñalada aparece la facies de angustia y ansiedad, pues, ¿no?, por el dolor que hay. La distensión abdominal marcada es un signo que ya se presenta al final, posteriormente, ¿no?, pasada horas de evolución. Muy bien, la pregunta 27 dice: en un varón de 80 años, diabético, con hemorragia digestiva por úlcera duodenal, que tras la transfusión de 10 unidades de sangre presenta hemorragia activa no controlable endoscópicamente, el tratamiento más adecuado de los siguientes sería: infusión endovenosa de somatostatina,
embolización de la arteria coronaria estomáquica, inyección intraarterial de vasopresina, vagotomía gástrica proximal o vagotomía de células oxínticas, sutura hemostática y vagotomía troncular más piloroplastia. ¿Qué es lo que debería estar? ¿Cuál es el tratamiento más adecuado acá? A ver, es un varón de 80 años, diabético, con hemorragia digestiva por úlcera duodenal. Le han transfundido 10 unidades de sangre ya y sigue sangrando. Endoscópicamente no lo pueden controlar. ¿La infusión endovenosa de somatostatina ayudará? No, no es cierto. La embolización de la arteria coronaria estomáquica o inyección intraarterial de vasopresina ayudará o no. Podría ayudar, ¿ok? Pero ojo, procedimientos endovasculares se hacen con la condición de que el paciente esté estable, ¿ok? Un paciente que está con un sangrado abundante, politransfundido o está inestable, no es candidato a hacerle procedimientos endovasculares, ¿no? Eso es una idea que tiene que grabarse. Ok. Les queda dos, ¿no es cierto? Vagotomía gástrica proximal o vagotomía de células oxínticas o sutura hemostática y vagotomía troncular más piloroplastia. ¿Qué harían? La sutura hemostática primero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está sangrando, pues, ¿no? Y después le harán su vagotomía troncular más piloroplastia. ¿Por qué no vagotomía supraselectiva o selectiva? Porque van a demorar mucho, ¿ok? Es un paciente que está inestable. Entonces, más rápido es encontrar el tronco del vago, cortarlo y después hacer un corte al píloro y suturarlo en... Se hace un corte horizontal y se sutura en vertical, ¿no? Para abrir el píloro. Entonces, ese procedimiento es más rápido. Es lo que se debería hacer, ¿no? La sutura hemostática y vagotomía troncular más piloroplastia. Muy bien. La pregunta 28 dice: la exploración complementaria más adecuada para el diagnóstico de la perforación ulcerosa duodenal es la radiografía simple de abdomen en posiciones adecuadas, tránsito con gastrografín en pequeña cantidad, endoscopía alta, insuflando poco aire de urgencia, ecografía abdominal o tomografía axial computada. ¿Cuál será? La exploración complementaria más adecuada. Si les dicen más adecuada, debe ser una exploración rápida, sencilla, sensible y específica, ¿no es cierto? Que les dé el diagnóstico. ¿Cuál de esas será? ¿Le harán un tránsito a este paciente con una perforación? No, no es cierto, no tiene nada que ver. Ecografía les ayudará para ver si hay perforación. Les podría ayudar para ver si hay líquido libre, si es que hay asas conglomeradas en alguna zona, pero para diagnosticar perforación no sirve. Endoscopía alta. Si sospechan de perforación, ¿le pedirán una endoscopía? No, pues, ¿no? Les queda dos, ¿no es cierto? Radiografía simple de abdomen en posiciones adecuadas o tomografía axial computada. Ambos sirven. En ambos van a encontrar la perforación duodenal. Pero ¿cuál es más barata, cuál es más sencilla y cuál es más rápida? La radiografía simple, ¿no? Lo que ustedes quieren buscar ahí es, ¿qué cosa? El neumoperitoneo nada más, ¿no es cierto? Eso con la radiografía simple lo pueden encontrar. Muy bien. La pregunta 29 dice: en una radiografía de abdomen en supino se ve el ligamento falciforme. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ascitis, perforación intestinal, peritonitis, oclusión intestinal o hilio paralítico. ¿Cuál creen? ¿Cómo ven la radiografía en un paciente con ascitis? ¿Cómo se ve? ¿Han visto alguna vez, le han tomado una radiografía a algún paciente que tiene ascitis, que tiene líquido abundante en la cavidad abdominal? ¿Cómo se ve los pacientes que tienen líquido, secuestro de líquido en el abdomen? Se ve velado, se ve una mancha blanca, ¿no es cierto? No se ve no se ve nada más que una mancha blanca, que el líquido tiene tendencia a ser radiopaco. El paciente con peritonitis igual, ¿no? Se ve un poquito velado. Incluso hay un signo, ¿verdad? Del borramiento de la sombra del psoas, de la sombra renal. Cuando hay una peritonitis, una apendicitis complicada, se ve eso.
Cuando hay una obstrucción intestinal, lo que van a ver es edema de pared, niveles hidroaéreos, distensión de asas, etcétera, ¿no? Igual en el hilio paralítico. Cuando hay una perforación intestinal, lo que se puede dibujar por la presencia de aire a ambos lados del hígado es el ligamento falciforme, pues, ¿no? Se ve una línea radioopaca, ¿no? Sobresaliendo en la superficie del hígado, ¿no? La ves, ¿no? La perforación intestinal. Muy bien. Hemos hablado de lo que es la úlcera duodenal, ¿no es cierto? Las complicaciones, especialmente las formas como se presentan, qué hacemos si es que se presenta una perforación, una complicación de la úlcera. Pero la úlcera se puede tratar también de manera electiva, ¿ok? En general se hacen mediante gastrectomías, ¿no? Hace mucho tiempo ya, desde el siglo pasado o del antepasado, que se hacían las gastrectomías, ¿ok? Y sus respectivas reconstrucciones. Principalmente el segmento del estómago que se debe sacar es el antro, ¿ok? El antro, se hace una antrectomía. ¿Por qué? Porque es la zona donde se va a presentar la mayor producción de ácido clorhídrico. Entonces, esa es la idea, sacar el antro. Cuando se hace una antrectomía, tenemos dos posibilidades. Unir este muñón del duodeno hacia el estómago, ¿no? A eso se llama una reconstrucción del tipo Billroth 1. Si no alcanza, no hay espacio suficiente o no se puede movilizar el estómago o el duodeno para hacer una anastomosis adecuada, se cierra este muñón y para restituir el tránsito se debe anastomosar al remanente del estómago un asa intestinal. Y a eso se puede o se hace en ese caso una reconstrucción de tipo Billroth 2, como está acá, o una reconstrucción en Ide-Rux, como está en este lado, ¿no? Ide-Rux se llama porque hay un asa o un pie de asa que va hasta el estómago y a ese pie de asa se anastomosa el duodeno y el yeyuno distal, ¿no? Forma una I más o menos, ¿no? Una Ide-Rux o Y-de-Rux. Entonces, no se olviden, cuando se hace una antrectomía por úlcera duodenal, se hace la reconstrucción tipo Billroth 1 o tipo Billroth 2 principalmente. En algunos casos se puede hacer la reconstrucción en Ide-Rux, pero no es, digamos, lo esencial, no es lo más frecuente. Cuando se hacen las reconstrucciones, especialmente la de tipo Billroth 2, hay algunas complicaciones porque no es una reconstrucción completamente fisiológica, ¿ok? No así como la Billroth 1. La Billroth 1 es una reconstrucción más fisiológica, pero la Billroth 2 no es una reconstrucción fisiológica, ¿ok? Por ende va a haber algunas complicaciones, ¿ok? Unas complicaciones que van a ser en cierta medida más o menos frecuentes. Si es que nosotros hacemos una antrectomía, digamos, muy ampliada, vamos a dejar un remanente gástrico pequeño. Este remanente gástrico pequeño lo que va a producir es saciamiento rápido, va a producir desnutrición, baja de peso en el paciente, ¿okay? A eso se llama el síndrome de remanente gástrico pequeño, ¿no? Se trata con comidas de menor volumen, cada cierto tiempo, ya no se da 3 o 4 comidas al día, sino 5 o 6 veces se comen, pero en pequeños volúmenes. ¿Qué más puede haber? Si no somos lo suficientemente amplios en nuestra resección, vamos a dejar algo de antro y probablemente podría recurrir la úlcera, ¿no? Una úlcera recurrente, especialmente en la boca anastomótica, es frecuente en algunos pacientes. Cuando se hace la reconstrucción Billroth 2, existe un asa que va hacia el estómago y un asa intestinal que sale del estómago, ¿ok? El asa intestinal que va hacia el estómago se va a llamar el asa aferente, porque va hacia el estómago.
El asa intestinal que sale del estómago se llama asa eferente. ¿Ok? Cuando este asa aferente, la que va hacia el estómago, es muy grande, muy redundante, se puede llenar de contenido alimenticio. Se puede dilatar, se distiende, ¿no? Y puede producir el síndrome del asa aferente, ¿no? Que es una urgencia. Puede haber gastritis por reflujo biliar, ¿no? Recuerden, el duodeno tiene secreción pancreática, secreción biliar, que es alcalina. Al llegar a la anastomosis va a haber un reflujo y puede haber una gastritis, ¿no? Por reflujo biliar. ¿Qué más puede existir? Puede haber un síndrome de asa eferente, que es mucho menos frecuente, que consiste en la estrechez de esta zona. ¿Ok? Por consiguiente, no va a haber un adecuado pasaje. Va a demorar, se va a retardar el pasaje del contenido alimenticio hacia el intestino. Lo contrario es el vaciamiento rápido. A este vaciamiento rápido se llama el dumping. ¿Ok? Va a haber también trastornos nutritivos, diarrea post-vagotomía, puede haber besoares, en el caso que el paciente le guste ingerir cuerpos extraños. De estas complicaciones, las que ustedes deben de recordar son el síndrome del asa aferente y el dumping, ¿ok? Las dos. Esas dos han venido varias veces en los exámenes de residencia. El síndrome del asa aferente y el dumping. Muy bien.